Hola, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde pretendemos poner al alcance de la gente los conceptos legales más importantes de manera simple y fácil de entender para todos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy en boga, que además afecta a mucha gente en nuestro país, que es el tema relativo a la subcontratación laboral o outsourcing. No se vaya, va a estar muy interesante. Derecho, con Carlos González Robles. El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones relacionadas con algunos aspectos laborales, no únicamente forzosas y cuestiones laborales, sino también implicaciones en materia de seguridad social, tales como la ley del IMSS, la ley del Infonavit, incluso la ley de los trabajadores al servicio del Estado y una serie de disposiciones fiscales por una reforma que se da a la subcontratación o el outsourcing. El día de hoy nos acompaña una experta en este tema, que es la licenciada Cristina González Medina, quien se ha desempeñado, entre muchas cosas, como directora de Incorporación y Recaudación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, fue secretaria del Trabajo y Desarrollo Económico en el Gobierno del Estado de Puebla, y el día de hoy tiene su propia firma de consultoría, González Medinas Asesores. Cristina, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Cristina, ¿qué es esto del outsourcing? Porque se habla mucho del outsourcing y de la subcontratación, y recientemente lo hemos escuchado. Para mucha gente es un concepto totalmente novedoso, pero sabemos que no es así. ¿Qué nos puedes decir del outsourcing, un poco de la historia y el antecedente de esto? Bueno, por supuesto, esta figura desde hace 30 años existe en nuestro país y en otros muchos países del mundo, y es una figura mediante la cual un tercero pone a disposición de otro una serie de personal para que lleve a cabo labores en el centro productivo de un cliente. Tradicionalmente se identificaba muchísimo con la industria automotriz, ¿no? En donde una manufacturera de coches llevaba a terceros para que hicieran diferentes procesos de todo el proceso productivo automotriz, y eso explicaba muy bien cómo confluían muchísimas partes dentro de un proceso productivo. Después, esta figura se fue pervirtiendo para intentar con ello evadir o inducir por algunos de los elementos que se dedicaban a esta actividad todas las obligaciones laborales y de seguridad social. Primordialmente empezó para eludir un poco las obligaciones de participación de utilidades de los trabajadores en las empresas y para acotar un poco la cotización en el seguro social y la manera en que tenían los ingresos los trabajadores. Esta figura, que me parece que es lícita y legal en mucha parte de la industria, se han venido originando muchísimos abusos por parte de los participantes de esta estructura, y esto ha originado desde luego que las autoridades fiscales, las de seguridad social y las laborales, vean que esto merma a los intereses de los trabajadores y desde luego de una manera muy importante a la hacienda pública, no solamente a la federal, sino a las instituciones de seguridad social. Y últimamente, en las últimas administraciones, se ha visto cómo los esfuerzos de las autoridades fiscalizadoras han venido encaminados precisamente a eliminar este tipo de abusos, ¿no? Por supuesto, a través de las estrategias de fiscalización, a través de recomendar a los clientes que no contrataran con aquellas empresas que no cumplían a cabalidad las obligaciones obrero-patronales. Sin embargo, todos estos llamados, digamos, no fueron lo suficientemente fuertes como esta iniciativa que, bueno, pues que recientemente se acaba de hacer ley y que ya es vigente desde luego. Bueno, pero independientemente de todo eso, digo, porque lo que escuchamos normalmente, o por lo menos en los comentaristas, escuchamos muchas veces como si fuera algo absolutamente malo, que yo creo que es un poco también el momento político y un poco la ideología imperante en este momento histórico de nuestro país. Pero como lo comentabas bien, existe en muchos países del mundo, existe desde hace muchos años. ¿Qué podríamos encontrar de puntos positivos del outsourcing de antes, del outsourcing que empezó a partir del 23 de abril, por lo menos en este decreto en nuestro país, porque de todas maneras no desapareció, lo cual quiere decir que el outsourcing, pues de alguna manera también tiene algo de positivo, Cristina? Claro, por supuesto que no solamente fue utilizarlo para evadir responsabilidades, y creo que ahí no fui lo suficientemente clara en el sentido de que la razón primordial por la que empresas que cumplen perfectamente sus obligaciones lo utilizan como un mecanismo para tener suministro de mano de obra calificada, capacitada, perfectamente reclutada,
temporal en algunos casos, para cierta especialización en algunos otros. Entonces, yo creo que es un instrumento y una herramienta positiva desde la perspectiva de su utilización para los fines de la empresa que son legales, ¿no? Digamos. En la industria de automotriz, como ejemplificaba hace un rato, de manera muy clara, todos los agentes que participan en la manufactura de un vehículo prestan sus áreas de especialidad de manera correcta, porque una manufacturera de autos no tendría por qué ser especialista en hacer un asiento, en hacer un freno, en hacer alguna parte automotriz específica. Entonces, el resultado de todos estos esfuerzos de las diferentes empresas confluía en tener un producto. Y esa es la verdadera idea del outsourcing. Hoy los empresarios, crecientemente ante las temporadas altas, por ejemplo, de producción, solían ocupar mano de obra temporal, que solucionaba mucho la gestión administrativa cotidiana, ¿no? Digamos, de las empresas que recibían ese suministro o que reciben ese suministro, y también de alguna manera permitía tener mano de obra más calificada, más especializada, de modo que las empresas pudieran dedicarse al core, a su corazón, a su actividad, y no a una serie de actividades que sobre todo tienen que ver con los recursos humanos. Entonces, yo creo, y déjame parafrasear lo que han venido diciendo en las diferentes instancias políticas, había outsourcing bueno y outsourcing malo, ¿no? Como el colesterol bueno y malo, decían por ahí algunas de nuestras autoridades. Esto significa... Incluso se daban casos, Cristina, de que empresas de outsourcing que, pues, como quien dice, eran empresas balines, porque llegabas y cuando el trabajador quería hacer efectivos sus trabajos, más bien sus derechos, pues llegabas y la empresa simple y sencillamente no existía. Claro. Esto es algo de lo que se está combatiendo, me imagino. Claro. Mira, yo te quiero decir que lo que se pretendía combatir desde mi perspectiva era precisamente este outsourcing mal. Y te voy a decir un poco cómo funciona y por dónde creo que debieron haber ido los esfuerzos para terminar con toda esta masa crítica y no con todo el outsourcing en general, porque hoy la iniciativa que ya está aprobada y que ya es ley vigente, desaparece a todas luces el outsourcing bueno y el outsourcing malo, es decir, pagaron justos por pecadores. En el outsourcing bueno, una empresa perfectamente establecida, con activos, le presta servicios a una tercera, le suministra personal especializado, capacitado y debidamente apropiado para las labores y las funciones, pagando sus salarios cabalmente, pagando las contribuciones de seguridad social absolutamente y cumpliendo todas las obligaciones de impuestos locales y de impuestos federales, sin problema, sin merma, reconociendo incluso el riesgo de trabajo en el que estaban los trabajadores. O sea, no había ninguna merma. Podía haber ahí un tema, y vamos a dejarlo entre comillas, el incumplimiento de pago de utilidades, toda vez que el trabajador no estaba en la empresa operativa. Pero digamos, eso es otro tema que se debe haber tratado a lo mejor con base en otras reglas, una revisión más a profundidad del tema de utilidades, ¿no? Vamos a hacer una pausa, Cristina, y ahorita al regresar, ojalá que nos puedas explicar un poco qué beneficios va a tener finalmente el trabajador, que es a quien va destinado con esta nueva reforma. No se vaya, estamos aquí en su programa En Derecho, regresamos en un minuto. En Derecho, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017, unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. En Derecho, regresamos. Hola, qué bueno que sigue aquí con nosotros. Seguimos en su programa En Derecho con nuestra invitada, la licenciada Cristina González Medina, experta en materia fiscal y de seguridad social. Estamos hablando del tema del outsourcing y de una serie de reformas que se publicaron el pasado 23 de abril. Y que bueno, Cristina, decíamos que no es totalmente mala la reforma, claro, totalmente malo el outsourcing.
Y tú me decías que finalmente van a haber también algunos beneficios para los trabajadores. ¿Qué tipo de beneficios van a tener? Por supuesto, mira, dices y dices bien, esta reforma fue producto de un consenso de los diferentes sectores, porque del sector productivo empresarial, del sector laboral, de los trabajadores y desde luego del sector gubernamental, quien impulsó a lo largo desde el inicio de su administración una reforma para reivindicar, dicen ellos, los derechos de los trabajadores. Me voy un poquito a la idea que te hacía ver en el bloque pasado. No todo el outsourcing era malo, había outsourcing que se cumplía a cabalidad las obligaciones previstas en la ley para los trabajadores y no se mermaban sus derechos. Sin embargo, hubo un abuso muy importante de esta figura por parte de empresas que dejaban de cotizar, que pagaban salarios acotados, que no pagaban las contribuciones, que no pagaban los impuestos federales, impuesto sobre la renta e IVA, y eso llegó a erosionar muchísimo toda la recaudación fiscal. Y eso puso una alarma y un foco rojísimo. ¿Por qué es positiva esta reforma? Déjame decirte que reivindica los derechos de los trabajadores desde una perspectiva muy importante, que es el reconocimiento de la pertenencia de una empresa, del trabajador, a una empresa operativa, a la que le sirve, a la que le presta servicios y con la que genera riqueza. Ese reconocimiento, pues desde luego, es muy apropiado y se traduce en el reparto de utilidades. Entonces, creo que la estrategia y la idea de repartir utilidades de manera importante a los trabajadores es desde luego algo impecable y no tiene ningún cuestionamiento ni ético ni moral. O sea, por eso los sectores apostaron a que la subcontratación se diera como una figura ya prohibida y que solamente en casos específicos sea permitida. Es decir, la reforma a la Ley Federal del Trabajo pregona de manera particular que la subcontratación no será posible y que incluso podría considerarse, además de multas y sanciones administrativas, como un ilícito, como un delito y podría ser perseguido. Solamente se permite la subcontratación de servicios especializados que no formen parte del objeto social y de la actividad preponderante de las empresas. Con lo cual... ¿Podrías poner un ejemplo para que pudiéramos comprenderlo? ¿Qué sí se puede hacer en un outsourcing? Tú hablabas de la industria automotriz, supongamos por un ejemplo. ¿Qué sí se puede contratar, subcontratar? ¿Qué no se puede? ¿Qué se debe? Y todo esto. Porque finalmente, pues yo creo que también es una reforma que está destinada a funcionar. Claro, claro, por supuesto, y creo que ha habido consenso por parte de los sectores. Desde luego que podemos cuestionar el momento en el que se hizo, la situación financiera mundial, los alcances que puede tener esta reforma, pero lo que es incuestionable es que proponer que los trabajadores reciban todos estos beneficios de la empresa para la que trabajan es verdaderamente incuestionable desde el punto de vista, ¿no? En la industria automotriz, por ejemplo, para hacerlo muy, muy gráfico, el core, el corazón, la actividad preponderante de la industria automotriz es manufacturar autos, con lo cual todas las actividades que estén relacionadas con la manufactura de autos no podrán ser objeto de subcontratación a partir de terceros. La misma empresa armadora, cualquiera que sea la marca de la armadora, deberá tener el personal propio para producir los vehículos, que no podrán ser suministrados por un tercero. Pero sí puede haber suministro de actividades especializadas, suministro de personas que realicen actividades que no son el corazón de la empresa, el corazón de esa industria. Yo te podría poner como ejemplo todo lo que tiene que ver con una cuestión de algunos, por ejemplo, la parte de los asientos, la parte de la administración, la parte de la limpieza, incluso la parte de la comercialización de los vehículos, no necesariamente forma parte de su objeto social, ¿no? La manufactura es un proceso de principio a fin que lleva un producto. Pero hay una serie de eslabones en esa cadena que no necesariamente pertenecen a la empresa. La distribución, como les digo, los distribuidores pues podrán ser proveídos estos servicios a terceros para que los ejecuten. Mira, en la industria, por ejemplo, alimenticia, los operadores que están en las plantas de producción de alimentos son el corazón de las empresas, ¿no? Los terceros que pueden tener alguna actividad especializada, como edificar alguna mejora en la planta, como llevar a cabo algún trabajo de reingeniería, de tecnologías de la información, por supuesto que pueden ser suministrados a través de terceros. Ojo, no hay que confundir la figura de suministro de servicios especializados con el suministro de servicios normales y habituales, como el que puede tener un abogado con una empresa, el de una empresa de limpieza, de mantenimiento, de jardinería. Esos servicios no son objeto de esa reforma. Estos servicios se rigen por las leyes civiles, por las leyes mercantiles. Entonces, aquí el tema principal es llegar al concepto empresarial como una unidad económica, en donde los trabajadores, en donde los activos estén en una misma factoría,
y ambos puedan gozar de los beneficios de rendimientos, ganancias y utilidades, porque ambos participan en la generación de riqueza de esa empresa. Ese es un poco el concepto. Como te decía, lo que preocupa puede ser el momento, ¿no? Si puede cuestionarse o no el momento, la transformación que se pretende en un periodo corto, 90 días para implementar toda esta reforma, digamos, es un periodo bastante corto. Las consecuencias que se originan por no cumplir con toda esta serie de disposiciones son consecuencias importantes, que como les digo, la menos importante es la parte de las sanciones administrativas, de las multas, pero la más importante es la responsabilidad penal e incluso también la solidaridad o responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones de los trabajadores que tienen los clientes que reciben esos servicios. Entonces, es bien importante. Y la posibilidad de que no sea deducible la operación o que no se pueda acreditar el IVA. Eso genera un peso específico muy importante. Sí, de hecho hubieron una serie de modificaciones asociadas a otras disposiciones legales, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA, la ley del seguro social, que finalmente pues, también es una disposición de carácter fiscal que impacta de una manera importante al funcionamiento de las empresas. Una pregunta antes de que nos vayamos a la pausa, Cristina. ¿Va a salir más barata porque evidentemente cuando tienes empleados contratados por outsourcing, esas empresas que tercerizan la actividad te cobran un fee adicional? ¿Va a salir más barato para la empresa? No necesariamente va a salir más barato. Yo creo que los costos pudieran ser hasta equivalentes. Aquellos que utilizaban las figuras de outsourcing y las empresas que evadían las obligaciones fiscales, pues por supuesto que van a tener un sobrecosto. Todas aquellas que cumplían sus obligaciones de manera cabal, incluso pueden tener un costo un poquito inferior si no generan utilidades. Pero técnicamente el outsourcing bueno, ese que no era como el colesterol malo, ese no generaba ahorros más que la posibilidad de no tener que tener una gestión administrativa cotidiana y permanente. Entonces, bueno, pues ni modo, es una de las consecuencias que vamos a tener que afrontar ahora aquellos que queramos ser empresarios. Vamos a hacer una pausa y al regreso Cristina nos va a hablar de cómo esto va a tener impacto fiscal para las empresas y de alguna manera va a beneficiar a la hacienda pública. No se vaya, no le cambie, regresamos en un minuto. En Derecho, continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. Conoce de forma práctica y sencilla el tratamiento fiscal y las alternativas que existen en los regímenes fiscales de las sociedades civiles. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. En Derecho, regresamos. Hola, estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. El día de hoy estamos tratando un tema muy interesante y de mucha actualidad, el outsourcing o la subcontratación, con la experta, la licenciada Cristina González Medina. Cristina, nos quedamos en el bloque anterior hablando un poco de que iba a haber que forzosamente, no forzosamente iba a haber un decremento en los costos para las empresas. Sin embargo, fiscalmente se dan, no sé si una nueva serie de atribuciones para las autoridades fiscales para que revisen también el cumplimiento de estas disposiciones con la finalidad no solamente de beneficiar al trabajador en el respeto de sus derechos, sino también a la hacienda pública, que además está muy maltrecha.
Claro, claro, por supuesto. Fíjate que de entre las novedades que se establecen con esta reforma, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IVA y el Código Fiscal de la Federación, se establecen obligaciones particulares para quienes reciben este suministro de verificar que quienes son los patrones de los trabajadores efectivamente paguen los impuestos federales, IVA, impuesto sobre la renta y también las cuotas de seguridad social. Ahora es responsabilidad de quien recibe el servicio y si no se cumplen las obligaciones por parte del patrón original de quien suministra, la obligación y la responsabilidad solidaria será de quien recibe efectivamente los beneficios de esos trabajos o de esos servicios. Además, las sanciones fiscales, las penales, que bueno, son terribles, toda esta maquinación, artificio, a través del cual se está simulando la existencia de una verdadera relación de trabajo con esta tercerización, también son muy importantes y siempre ponen un foco o una alerta para todos los empresarios para cumplir con la ley. Otro de los elementos importantísimos es que si esta subcontratación de servicios especializados no es tal y es una subcontratación disfrazada, también la operación que resulte no será deducible del impuesto sobre la renta. Imagínate, toda una nómina no deducible del impuesto sobre la renta es terrible y también el IVA no será acreditado. Entonces, muchas sanciones y muchas posibilidades que fiscalmente se incurra en situaciones muy, muy onerosas para los contribuyentes. Ahora bien, también déjame nada más reiterar que para efectos del Seguro Social, también, si las contribuciones o las cuotas de seguridad social de estos trabajadores que son suministrados no son cumplidas por sus patrones originales, también el cliente de los servicios de estos trabajadores será responsable solidario de las cuotas de seguridad social y de las aportaciones del Infonavit. Entonces, vale más que los únicos servicios que nos hagamos llegar como empresarios sean aquellos que sean especializados, que no sean del corazón y del objeto social y de nuestra actividad preponderante, sino servicios especializados, adyacentes, terceros, ¿sí?, que no forman parte precisamente de la actividad principal. Lo que quería decirles es que, por supuesto, esta figura de outsourcing fue tan abusada que entre las prácticas, como lo dije en el primer bloque del programa, entre las prácticas que las empresas de outsourcing agresivo, defraudadoras, realizaban era dejar de pagar contribuciones de seguridad social o pagar menos salario base de cotización a los trabajadores. Esto, desde luego, lesiona a el Seguro Social por la incapacidad de recaudar lo que tiene que recaudar, pero también, desde luego, perjudica a los trabajadores que recibirán mucho menos saldos en sus cuentas individuales porque están cotizando con menos salario. Entonces, verdaderamente los trabajadores también eran tremendamente vulnerados. Situaciones tanto como las que no estaban dados de alta y cuando requerían atención médica acudían a los servicios del IMSS y no había nadie. Pero este deterioro en el ingreso de los trabajadores no solamente hacía que los trabajadores pudieran tener un menor ingreso, digamos, de reconocimiento de cotización en el IMSS, sino que la hacienda pública, tanto la del Seguro Social como la fiscal federal, tuvieran menos ingresos. Y eso tú sabes que tiene una afectación profunda en el gasto público. Incluso empresas fachada reconocían los salarios reales de los trabajadores, pero no pagaban contribuciones. Cuando el fisco federal, el IMSS, se volteaban a ver quién eran esas personas para embargarlas, para cobrarle los créditos fiscales, se llegaba a empresas fantasma, que solamente en un cuarto, un escritorio, y no había nadie a quien cobrarle todos esos pasivos. Esto deterioró la hacienda pública de manera muy importante. Han ido y venido cifras de 5,000 millones, 50,000 millones. Cualquiera de los millones es impresionante lo que se pudo haber lesionado a través de estas malas figuras. Ni siquiera se distingue el outsourcing bueno cumplidor del malo. O sea, fue tanto el abuso que las autoridades fiscales quedaron perfectamente lesionadas de la imagen que pudieran dar estos agentes. Entonces, bueno, sí se lesionó muchísimo a la hacienda pública. Desde luego que esto es una lesión no solamente para los trabajadores en particular y para el gobierno, sino para todos los mexicanos que vivimos precisamente de los servicios públicos que con el gasto, que con los impuestos se pagan, ¿no? Cristina, ¿qué va a pasar con esas empresas que eran empresas que tenían su core business y al lado tenían ellas mismas su propia prestadora de servicios, que era de ellos? Los accionistas eran los mismos y bueno, ahí eran empresas grandes, empresas supuestamente bien establecidas. ¿Cuál es el futuro de esta estrategia que tenían ellos? Pues déjame decirte que las outsourcing, que son esas terceras que suministraban el personal a las empresas, y las insourcings, que era habitualmente como se les llamaba o como se les llama a este tipo de entidades,
también deberán desaparecer. No es factible prestar servicios administrativos, aun cuando estés en un mismo grupo, cuando ese servicio administrativo que te provee alguien es algo que está dentro de tu core business. Ahora bien, sí hubo una permisión. Ya dije hace un momento, la subcontratación de servicios especializados y obras especializadas. Y decíamos de aquellas actividades que no forman parte del objeto social o de la actividad preponderante. Sin embargo, también hay otras actividades que van a permitir se encuentren en empresas de servicios compartidos complementarios. Es decir, un gran grupo de empresas va a tener en común un corporativo que presta servicio a todas las empresas. Eso va a ser totalmente transparente. Suelen llamarse con el anglicismo de shared services o empresas de servicios corporativos compartidos que deben ser complementarios, deben de ser de staff, de soporte, y debe justificarse que las personas que se alojan en estas empresas presten servicios de manera transversal a todas aquellas que formen parte de un grupo empresarial. Ojo, la Ley Federal del Trabajo establece que el grupo empresarial es aquel que está conformado como tal, no lo que pensamos que es un grupo de empresas que no tienen relación entre sí, sino un grupo de empresas perfectamente articuladas, que estén basadas en las reglas de la Ley del Mercado de Valores, es decir, que haya interrelación entre ellas, que se pueda hablar de una empresa que tiene una empresa controladora y otro tipo de empresas que forman un grupo. Ahí también se va a permitir estos servicios especializados complementarios para que se presten, lo cual es total y absolutamente justo y legal. Cristina, se quedan muchas preguntas en el tintero. Es muy interesante, es un tema de absoluta actualidad y yo creo que es algo positivo para el país, como lo has dicho. Y bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy. Te agradezco mucho tu presencia. Es un privilegio tener gente tan avesada en un tema como tú. Y bueno, a ustedes, amigos del auditorio, muchísimas gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo tema aquí en su programa En Derecho. Gracias y hasta la próxima. Gracias, buenas tardes.